empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Bienvenidos, asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web como la presentación técnica, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia www.posipedia.co. Para nosotros es muy gratificante que en estos momentos de contingencia contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Es motivador verlos conectados y tan participativos. Eso muestra que son personas resilientes, persistentes, que quieren ser innovadores, que son recursivos y aprovechadores del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es momento de generar contenido y multiplicarlo, porque así cada día vamos fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso, se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Deben participar en el 90% del taller y al finalizar el taller web deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Bueno, el día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Gestión integral de riesgos en el sector de la manufactura. Nos acompaña el experto Carlos Cuervo, ingeniero industrial, especialista en higiene industrial y seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 24 años de experiencia en el sector manufactura automotriz y farmacéutico y sector transporte. Por favor, todos, demos la bienvenida a nuestro profesional. Bueno, Lina, bienvenidos a todos. Es muy importante este tipo de formación porque tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 es un reto que nos genera gestión para todos los sectores y más en manufactura, que es uno de los principales generadores de producto PIT en cualquier país del mundo. Entonces, por eso es muy importante contemplar este tipo de formación. Aquí tenemos el objetivo general que hemos desarrollado para esta formación, que es asesorar y brindar asistencia a nuestras empresas clientes del sector manufactura en las actividades para el retorno de los trabajadores a los procesos productivos,
después del proceso de confinamiento por el COVID-19, que conlleva una planeación lógica y objetiva, que desde la dirección de las empresas y de la mano de los responsables de seguridad y salud en el trabajo deben gestionarse. Y para eso estamos aquí, para llevar a un correcto inicio de esos procesos productivos y volver nuestras compañías a ser más productivas. Entonces, bienvenidos a todos. El motivo que estemos aquí, pues indudablemente todos ya lo llevamos en un periodo de confinamiento y pues esta es la ilustración que nos envió la CDC, ¿cierto? El Centro de Control de Prevención de Enfermedades, ¿cierto? Donde nos revela la morfología estructural de este nuevo virus que viene de origen de Wuhan, China, ¿cierto? Y que va a afectar indudablemente y nos va a afectar indudablemente a todas nuestras vidas, nuestras formas de trabajar, de interactuar con los demás. Por eso les hemos traído parte de la resolución 666 que salió el 24 de abril, donde hay algunas funciones y algunas responsabilidades que están a cargo de los empleadores o contratantes. Y hoy se las voy a mencionar y es importante que esta ruta la tengamos en cuenta de aquí en adelante. Pues primero esta norma nos da, inicia con la circular 01, ¿cierto? Que es la primera circular conjunta que saca el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud y nos da una serie de medidas sanitarias que es importante que las tengamos. Recordemos que en este tema de sanitario, desde hace mucho tiempo en Colombia existía una resolución que es la 2400 del año 79 y que allí también nos daban una serie de medidas sanitarias que en este momento, con base a esta norma, tenemos que empezar a reevaluarlas y a ser más exigentes y a generar gestión alrededor de este tipo de normas. Entonces, a cargo del empleador o contratante, pues primero debemos adoptar y adaptar e implementar normas contenidas en esta resolución, es decir, llevarlas al cumplimiento. Recordemos que si no las aplicamos, pues puede estar en juego la vida de nuestros trabajadores o la nuestra propia, ¿cierto? Entonces hay que empezar por ese principio. Capacitar también a los trabajadores, sensibilizarlo, involucrar a los contratistas, involucrar en un momento dado los vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, ¿cierto? Entonces, estos deben de estar cubiertos bajo este protocolo y más si vamos a estar desarrollando una actividad productiva bajo un mismo techo. Entonces, tenemos que partir de estos conceptos. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y en la protección integral de los trabajadores, volvemos y reiteramos, contratistas y vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y demás personas que estén presentes en las instalaciones. Entonces, aquí ya en este aspecto, la misma norma, la resolución está diciendo que tenemos que estar contemplando inclusive a nuestros visitantes, a nuestros clientes, ¿cierto? Que en un momento dado forman parte de nuestra organización cuando lleguen al sitio físico, ¿cierto? Adaptar medidas de control administrativo para reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa, que ya indudablemente muchas organizaciones han venido desarrollando dentro de este proceso de confinamiento. Entonces tenemos que volvernos expertos en un momento dado en el manejo de las tecnologías de conectividad. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y en un momento dado los confirmados. Y esto nos implica, digamos, hacer mejora continua en nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Incorporar en canales oficiales y de comunicación y puntos de atención establecidos la norma relacionada con la prevención y propagación y atención del COVID-19, con el fin de darle a conocer a los trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios y obra y comunidad general,
Entonces, es muy importante empezar a identificar esos canales de comunicación con todas las partes interesadas de nuestra organización. Apoyarse en la ARL, y para eso estamos fomentando este tipo de formación, y nuestros asesores están capacitándose para tener la experticia en asesorarlos a ustedes, clientes. En materia de identificación y valoración de riesgo, y conjunto con la EPS, y en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es muy importante gestionar eso, ¿cierto? Solicitar la asistencia y asesoría técnica a la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades, y promover en los empleados los elementos de protección personal, ¿cierto? Una de las medidas que en un momento dado pues se recomiendan en salud y seguridad es no masificar los elementos de protección, sino hacer una evaluación de los controles en la escala de control en la fuente, en el medio y de últimas en la persona. Entonces, esto tenemos que empezar a reevaluarlo y tener en cuenta si los controles que vamos a implementar son eficientes o no. Proveer a los empleados de elementos de protección personal, proveer ante sus trabajadores y contratistas que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación Core App para registrar en ella el estado de salud a cargo del trabajador, y para eso desde Positiva también, desde las empresas que utilizan nuestra software Alista, ¿cierto? Podrán utilizarlo y allí utilizar reportes de condiciones de salud en un momento dado, ¿cierto? A cargo del trabajador y contratista cooperado o afiliado, pues este debe participar, ¿cierto? En todas las formaciones, cumplir con los protocolos de bioseguridad adaptados y adaptados por el empleador contratante durante el tiempo que permanezcan las instalaciones de su empresa y lugar de trabajo. También allí ya tenemos que empezar a visualizar la actualización de nuestro reglamento interno bajo las normas nuevas que van a salir frente a COVID. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que llegase a presentarse en su lugar de trabajo o su familia, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante formar y capacitar y sensibilizar al trabajador en la comunicación casi que inmediata frente a este tipo de virus o contagio de enfermedad. Para eso, nuestra recomendación, y lo hemos dividido así, es configurar fases de trabajo, ¿cierto? Antes de salir desesperadamente a producir. Indudablemente producir es muy importante para cualquier organización, pero en este momento tenemos que hacer un retorno inteligente, como en algunos aspectos o escenarios se han mencionado. Hay que hacerlo de manera muy inteligente. Para eso, nosotros le recomendamos implementar unas fases de prealistamiento, ¿cierto? Recordemos que manufactura es el sector económico que tiene la gran mayoría de actividades económicas. En este caso, por ejemplo, manufactura maneja cerca de 241 actividades económicas que están repartidas en riesgo 1, 3 actividades que pueden ser aquellas industrias básicas de confección, ¿cierto? Talleres de confección, que son empresas pequeñas. Riesgo 2, que maneja producción liviana, ¿cierto? Algunas de estas implican 42 actividades económicas. La clase 3, que ya son actividades más pesadas, como la metalmecánica, ¿cierto? El ensamble de vehículos está en clase 3 de riesgo, con 103 actividades económicas. Y la clase 4, con 53 actividades económicas, que aquí ya implica posiblemente riesgos más altos. Puede ser la industria química, ¿cierto? Y clase 5, donde ya hay procesos más críticos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la recolección y reciclaje de residuos, ¿cierto? Que implican más riesgos a sus trabajadores. Entonces, más o menos esta es la panorámica que tenemos en manufactura. Y la fase de alistamiento implica, pues para nosotros es muy importante
que se cumpla lo emanado en la norma, que es el diseño del protocolo de prevención CODBI. Para esto nosotros ya hemos diseñado algunas guías que están disponibles para descargar en Posipedia, ¿cierto? ¿Y qué nos implica este nuevo virus? Sencillamente que nuestro plan de emergencias que está en nuestro sistema de gestión debe ser actualizado y generar una mejora en el interior de este plan de emergencias, implementando, desarrollando el plan de respuesta contra enfermedades infecciosas. Recordemos que las enfermedades o los virus eran muy usual verlos en los matrices de peligros, de riesgos y peligros de empresas hospitalarias, clínicas, farmacéuticas, de manejo de animales posiblemente, ¿cierto? Donde implicaba un contacto más directo con este tipo de riesgos. En este momento, la aparición de este nuevo riesgo, COVID-19 o virus, pues implica una mejora en los planes de emergencia de todas estas empresas a nivel mundial, ¿cierto? No solo ya de estos sectores, sino también implican manufactura, en minería, en muchos otros sectores económicos, en la totalidad. ¿Por qué? Porque es un riesgo que viene del emergendo, de ser riesgo público, ¿cierto? De salud pública y va en este momento a estar establecido posiblemente en todas las personas que en un momento hayan tenido contacto con las posibles fuentes donde esté presente este virus y pues allí no va a haber control. Entonces por eso tenemos que fortalecer muy bien estos controles que las mismas normas nos exigen desde hace mucho tiempo, que es la implementación, ¿cierto?, de los programas de vigilancia o sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, una vez que hemos superado estas dos etapas, allí vamos a empezar con la número 3, que es el desarrollo de un proceso de inducción y reinducción para el personal de servicios generales y de mantenimiento. Hacer énfasis en el proceso de desinfección, ¿cierto? Desarrollo de tareas de alto riesgo, pues posiblemente estos trabajadores se exponen a tareas de alto riesgo, a hacer trabajos en altura, usos de escaleras, de andamios, porque la limpieza indudablemente tiene que ser profunda y acceder a sitios que comúnmente por el tema del confinamiento se llenaron de polvo o están llenas, se han ensuciado, han cooptado y allí puede ser una fuente para alimentar cualquier virus, no solo este o bacteria, ¿cierto? Que pueda generar un problema de salud a los trabajadores. Entonces, nuestro primer foco va a ser en los trabajadores de servicios generales y de mantenimiento. Debemos estar haciéndoles un proceso de inducción y reinducción. Hagamos de cuenta que es como cuando un trabajador se incapacitó, se fue a su casa, se recuperó, pues cuando retorne, allí tenemos que hacerle un proceso de reinducción. Aquí va a ocurrir lo mismo y este proceso de reinducción debe estar muy fuerte, debe contener aspectos de los procedimientos de trabajo de alto riesgo, de los procesos de desinfección, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de elementos debemos estar utilizando para aplicar los elementos químicos, como es la solución de cloro al 70%, ¿cierto? O al 95%, dependiendo cómo la tengamos que utilizar o configurar. Es muy importante que el trabajador sea capacitado y formado en este tipo, en el proceso de desinfección. Una vez que hemos pasado por este proceso de formación, pues el cuarto paso es hacer un proceso de inspección previo al desarrollo del proceso de limpieza y desinfección. Recordemos que puede haber equipos que no fueron bloqueados o puestos con freno o con energía remanente que nos puedan generar un accidente laboral. Entonces es muy importante que en esa inspección sea conjunta, sea entre las personas de servicios generales y las personas de mantenimiento, que indudablemente implicará algo muy detallado para identificar riesgos. Después de este cuarto paso,
En la fase de prealistamiento viene el desarrollo de un proceso de inducción y reinducción al personal de supervisores y operarios de producción, ya netamente lo que nos va a generar en un momento ya la activación previa al proceso productivo. Hacer énfasis en el proceso de desinfección también. Ellos también deben de conocerlo, cómo hacer los procesos de desinfección y conocer muy bien los protocolos y desarrollo de tareas de alto riesgo, sobre todo cuando hay equipos que implican por sus características que el trabajador se suba en altura o acceda a un espacio confinado o en un momento dado tenga que entrar a hacer contacto con fuentes de energía mecánica, eléctrica, química, ¿cierto? Que requieren de bloqueo y de uso de nuevos elementos de protección. Entonces aquí tenemos que empezar a identificar cómo en nuestra matriz de elementos de protección van a ingresar estos nuevos elementos de protección una vez que los hayamos identificado y valorado y evaluado. Pasar a la revisión y reglamento interno de trabajo, frente a este nuevo riesgo emergente para el sector. Entonces hay que empezar a ajustar nuestros reglamentos y capacitar a nuestros trabajadores en que debe cumplirse al pie de la letra. Proceso de inspección previo al desarrollo de las actividades con énfasis en el proceso de limpieza y desinfección. Entonces allí, indudablemente, una vez que ya hemos aplicado desinfección, limpieza y puesta a punto de los equipos que vamos a utilizar para nuestro proceso productivo, vamos a hacer una inspección ya donde nos aseguramos que realmente todo quedó bien y vamos a dar prácticamente ya definidos o ajustados los protocolos de desinfección. Hay que hacer ajuste de lo teórico a lo que hicimos en la práctica en el proceso de desinfección. ¿Y quién más que los trabajadores que conocen cómo hacerlo y hacerlo bien? Pues tengan acceso al cambio y ajuste de estos documentos. Ya volvemos también con la fase de prealistamiento, donde como primera medida vamos a entrar a la modificación de procesos donde los trabajadores tenían contacto en menos de 2 metros. Recordemos que la norma nos habla de restringir a lo máximo este tipo de espacios. Entonces allí tenemos que empezar a revalidar esos procesos. Posiblemente tengamos que el operario que tiene que entregar un producto a otro no le haga entrega en contacto en menos de 2 metros, sino que los deje en un sitio con un sistema de entrega y donde posiblemente utilicen un sistema de comunicación y se elimine ese tipo de reuniones para minimizar el tipo de contactos. O ciertos escenarios también donde implique también ciertos espacios donde deben de interactuar con o personal externo que viene a verificar un proceso y allí también tenemos que empezar a mirar y a evaluar ese tipo de contactos. Y una vez que tenemos ya identificado esos sitios, esos procesos, tenemos que empezar a planear dentro de nuestro protocolo el ingreso a la empresa eliminando aglomeraciones de personal. Entonces allí tenemos que empezar a programar entradas, desfasando horas de ingreso para que no haya pues tumultos al ingreso de cualquier empresa. Muchos de los protocolos que fueron radicados ante la alcaldía de Bogotá fueron en un 90% aproximadamente fueron rechazados precisamente por este motivo. No se tuvo en cuenta el ingreso a los sitios, a las plantas de producción y se podrían haber generado aglomeraciones de personal exponiendo al contacto, pues precisamente que es una de las normas. Entonces lo deben de tener muy en cuenta. Realizar entrega física de las condiciones de seguridad entre los turnos. Esto es muy importante. Entonces la entrega entre turnos, porque posiblemente nuestros procesos de producción van a entrar en esa fase, entrar en turnos corridos, ¿cierto? Entonces, la entrega de un puesto de trabajo es vital en estos procesos porque si hay un riesgo que haya ocurrido un evento, un daño, un equipo, pues nos podrá de pronto generar un accidente en el turno siguiente. Entonces, es muy importante que la entrega de turnos sea
documentada y realizada a tiempo, ¿cierto? Ese tipo de novedades y iniciar cada turno con procesos de inspección a través de listas de verificación es muy importante. Aquí empezar a dinamizar las inspecciones directas del trabajador y de los supervisores. El trabajador debe retroalimentar los procesos con sus supervisores a fin de mitigar los riesgos de contagio. Entonces, si un trabajador detecta que por alguna actividad, por ejemplo, algún producto que viene de afuera tiene que ser descontaminado, pues también debe tener eso en cuenta para generar los cambios y ajustes a nuestros procesos. Realizar una revisión de los procedimientos de trabajo e incluir aspectos de control del COVID-19. Es fundamental esta parte de los procedimientos, que de la teoría pase a la práctica y quede documentada en un documento que pueda ser utilizado muy prácticamente en cualquier trabajador que empiece a rotar por ciertos procesos o puestos de trabajo. Bien, esta es otra parte en el capítulo cuarto de esta resolución, del artículo, perdón, cuarto, nos habla de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Para la prevención del contagio del COVID es necesario conocer la organización, pues prácticamente es lo que venimos hablando, ¿cierto? Conocer, hacer como un diagnóstico del estado que vamos a encontrar nuestros puestos de trabajo frente al riesgo específico y no olvidar los otros riesgos, porque indudablemente aquí tiene que ser un manejo integral. Ya los mencionábamos, riesgo de contacto con energía, mecánico, locativo, en fin. Los procesos productivos. En muchas plantas sufren de, por ejemplo, de invasión de palomas, ¿cierto? En donde esas palomas pues dejan su rastro y tenemos que empezar a identificar la desinfección de esos sitios porque también puede ser fuente o foco de otro tipo de virus o servir para que se incube este tipo de nuevo virus. Es necesario conocer la organización, el proceso productivo, las tareas, los procedimientos, los equipos de trabajo, los tiempos de exposición, las jornadas o turnos, características del trabajador, estado de salud, sexo, ¿cierto? Esta información permite evidenciar características proclives a la exposición, o sea, que facilitan la exposición y el contagio a los lugares de trabajo. Y aquí es muy importante con este requisito que nos hace la resolución, es que tenemos que empezar a activar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y en este caso para riesgo biológico. Y si no los disponen, nosotros, Positiva tiene diseñado una guía para implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para el riesgo biológico con toda la guía de intervención y la matriz de uso y aplicación para este tipo de sistemas. Entonces aquí es muy importante porque estos factores que menciona la norma pues son predisponentes para que si la persona se expone al COVID pueda peligrar la vida de uno de este tipo de personas. La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la decimación ni transmisión indirecta del virus a través de elementos contaminados, superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo y elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador o contratante, aguas, alimentos, productos biológicos, sangre y garantizar estrategias que limiten la transmisión directa a través del contacto. Entonces recordemos que los EPP son de uso personal, ¿cierto? Un respirador no puede estar rotándose entre personas porque indudablemente ahí puede generarse un riesgo. En el marco del sistema de gestión y de seguridad y salud del trabajo se deben identificar las condiciones de salud de los trabajadores. Entonces, estos tres puntos están muy atados a lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica que vuelvo y les reitero, lo pueden acceder a través de Fosipedia y descargarlo, ¿cierto? Entonces allí tenemos que entrar al estado de salud, hábitos y estilos de vida, factores de riesgo asociados, susceptibilidad del contagio, así como las condiciones de salud, ¿cierto? Entonces no es lo mismo una persona que tiene una patología cardíaca, ¿cierto? Una persona que no la padece o una patología de origen respiratoria que ante un riesgo como este virus, pues
es más fácil que corra el riesgo de perder la vida de una persona de estas que una que no tiene ningún tipo de patología. Y aquí nos reitera nuevamente que debemos hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión. Sencillamente, lo que nos dice la norma, tenemos que gestionar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, establecer un sistema de verificación, ¿cierto? No permitir el ingreso y o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre. Entonces ahí tenemos que dentro de nuestro protocolo manejar el control de ingreso de este tipo de personas que estén posiblemente y hacer un registro a la persona que le está tomando la temperatura, ¿cierto? Y generar un reporte diario vía correo electrónico o telefónico a través de la aplicación Coronap sobre el estado de salud y temperatura del personal de trabajo en casa, en trabajo en remoto, de acuerdo con autodiagnósticos que permitan identificar síntomas, trayectorias de exposición al COVID de los trabajadores. Entonces tenemos que en la formación allá, en la anterior diapositiva veíamos que hay que formar a nuestros trabajadores en todos estos aspectos, ¿cierto? Cuándo, por qué medirse la temperatura y hacer un registro y que nos lo entregue por vía correo, ¿cierto? O el medio que ustedes hayan configurado. Fomentar el autocuidado. Entonces tenemos que utilizar mucho recurso virtual para los trabajadores que hacen trabajo en casa o teletrabajo o que por su condición tienen que estar allá en la planta. Entonces, indudablemente tenemos que estar haciendo formación a diario y sensibilización a los trabajadores. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos y establecer periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. Entonces, no olvidemos que ya son varias variables que tenemos que tener en cuenta. El distensionamiento, ¿cierto? La distancia entre las dos personas tiene que ser de 1.5 metros. El disponer posiblemente de baterías para lavados de manos, ¿cierto? Evitar aglomeraciones en baños, ¿cierto? Y en otros sitios como comedores en un momento dado o sitios donde consuman refrigerios. Aquí vemos el marco legal por el cual nos rige ahorita, que es la circular 1, la circular conjunta que emite medidas sanitarias, la resolución 666 del 24 de abril. No quiero ser supersticioso, pero pues este número cayó, 666 del 24 de abril del 2020. Y recordemos que hay normas que ya venían desde mucho antes, desde el año 89, la 1016, hablaba de sistemas de vigilancia epidemiológica, pero pues ya más recientemente está el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario para el sector trabajo, donde pues unificó todas las normas que están en el sistema general de riesgos laborales, donde nos habla de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y ambientes de trabajo. Y en la ley específicamente de la 1562 del 2012, en su artículo 11, ¿cierto? Y antiguamente en el 1530, decreto 1530 del 96, allí se habla de la priorización de riesgos. Entonces, recordemos que los sistemas de vigilancia epidemiológica se montaban sobre los riesgos prioritarios, de acuerdo a la organización. Entonces, si hay una empresa que manejaba sustancias químicas, pues posiblemente, y ese riesgo aparecía en la matriz de riesgos como un riesgo prioritario, pues indudablemente este tipo de riesgos exigía implementar prácticamente un sistema de vigilancia epidemiológica. En este caso, pues nos implica el virus, el riesgo biológico, nos implica implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico, que pues para eso estamos nosotros los expertos, que podemos darle acompañamiento a través de nuestras herramientas, ¿cierto? Que tenemos en un momento dado. Y ya para lo que eran sistemas, teníamos lagatizos que nos hablaban de las guías, ¿cierto? De atención en salud ocupacional,
pues para ciertos riesgos, para hipoacusia, para lo que es control visual, y allí empezamos ya lo que es el tratamiento de riesgos a través de los sistemas de vigilancia biológica. Entonces, esta herramienta que indudablemente nos habla la legislación desde hace mucho tiempo, pues allí debemos empezar a utilizarla, y si la hacemos muy bien, nos va a servir para que realmente prevengamos el riesgo de contaminación en nuestros trabajadores. Sencillamente, ¿cuál es la clave? Vigilancia en la salud en el tiempo, en el trabajo, en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la vigilancia de salud, ¿cierto? La vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continua y sistemática de datos y efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos, las lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo. Entonces, este virus indudablemente nos va a implicar conocer nuevamente a nuestros trabajadores, hacer un diagnóstico, y está establecido en el artículo 15 del 1072, ¿cierto? Las normas Gatizo, que pues aquí las traemos a compilación, pero pues en este momento aquí no hay para riesgo biológico ninguna Gatizo, ¿cierto? Después, el informe de condiciones de salud. Entonces tendremos que en un momento dado empezar a diagnosticar y a mantener actualizadas las condiciones de salud de nuestros trabajadores, prácticamente a diario, como nos está diciendo la norma, el reporte de condiciones de salud, con perfil sociodemográfico de la población trabajadora, ¿cierto? Y los documentos pueden existir en papel, disco magnético. Recordemos que esto es información confidencial y debe ser utilizada por un médico, ¿cierto? Con licencia en salud ocupacional, que debe estar a cargo de la custodia de esa información, ¿cierto? Como lo habla en el decreto 1443 del 2014, ¿cierto? Hoy 1072. Los programas de vigilancia epidemiológica de salud de los trabajadores incluyen los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si este último aplica según priorización de los riesgos. Nuevamente, este es en el artículo 12, ¿cierto? 224612, donde nos habla de la documentación. Recordemos que ya las historias clínicas también en enero salió una norma sobre historias clínicas que deben de estar también sistematizadas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí vemos bajo un sistema de gestión donde estarían ubicados nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Donde habla tratamiento del riesgo. Está fundamentado en una política, en la planificación, en la aplicación de esa política y en las auditorías y revisión por la alta dirección. Allí está el tratamiento del riesgo y está soportando los programas o sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste el tratamiento de riesgo? Desarrollar actividades en las empresas que permitan prevenir accidentes de trabajo y enfermedades que pongan en peligro la salud de los trabajadores. Identificar fuentes, entonces aquí es muy importante dónde, cómo y cuáles fuentes del posible CIERS podrían estar expuestos nuestros trabajadores, incluyendo el público en general, clientes, compañeros de trabajo y personas individuales o aquellas en un riesgo de infección particularmente alto. Por ejemplo, si alguna persona fue viajera, pues indudablemente va a ser una persona para que le hagamos seguimiento muy detallado a este tipo de trabajadores o personas que estén llegando a nuestra organización, ¿cierto? Transmisión generalizada, sostenida y continua del COVID, trabajadores del cuidado de la salud, ¿cierto? Entonces, como veíamos, esto es muy la enfermedad puede ser muy correlacionada en el sector de la salud, ¿sí? Que ha tenido exposiciones en un momento dado sin protección a personas que portan o que se sospecha que porten el COVID, factores de riesgo no ocupacionales en el hogar
o en ambientes comunitarios, entonces también hay que empezar a mirar el entorno en que se mueven nuestros trabajadores, los factores de riesgo individual y los trabajadores, por ejemplo, que sean mayores de edad, presencia de condiciones médicas crónicas, incluyendo condiciones que comprometan el sistema inmunológico o que estén en embarazo en un momento dado, serán personas más susceptibles. Algunas de las recomendaciones, sencillamente, pues, que el empresario o la compañía siga las recomendaciones estatales de la ARL respecto al desarrollo de planes de contingencia para situaciones que pudieran surgir como resultado de brotes, por ejemplo, mayores índices de ausentismo entre los trabajadores, necesidad de un distanciamiento social, ya lo veíamos, turnos de trabajo escalonados, reducción en las operaciones, prestación de servicios a distancia y otras medidas que en un momento dado pueden reducir este tema de la exposición. Opciones para realizar operaciones esenciales con una menor fuerza laboral, incluyendo capacitación en múltiples áreas de diferentes trabajos para continuar operaciones o prestar servicios en aumento. En un momento dado una mayor demanda, pues indudablemente tenemos que empezar a ajustar nuestros protocolos y a vincular más gente que nos puede gestionar nuestros procesos más ágilmente, pero indudablemente todo cumpliendo bajo los parámetros de interrupción en las cadenas de suministro o retraso en las entregas. Los planes también deben considerar o atender a otros pasos que los empleadores pueden tomar para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al COD-2 en sus lugares de trabajo descritos en las siguientes. Entonces, primero, pues hacer la vigilancia epidemiológica en la salud ocupacional. ¿A qué se define esto? El conjunto de actividades con las que se reúne la información indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos laborales o comunes. ¿Cómo sabemos si necesitamos un PV, un programa o un sistema de vigilancia? Pues un ejemplo, pues durante el último año hay ausentismo o días perdidos por enfermedades, ¿sí? Y posiblemente las mismas en grupos poblacionales de nuestra empresa desarrolladas por trabajadores y asociados a actividades laborales corresponden en un 45% del ausentismo total, ¿sí? De 180 días perdidos. Durante los últimos 2 años, el incremento de accidentes de trabajo asociados a enfermedades laborales han sido del 25%. Entonces, estas cifras nos muestran, es como un ejemplo, que posiblemente allí necesitamos realmente disponer de un sistema de vigilancia epidemiológica. Aquí hay otro ejemplo. Cuando el 80% de los trabajadores, según la identificación de las especies, están expuestos a peligros descritos en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos asociados. Entonces, nuestra matriz ya es otro elemento que tenemos que empezar a actualizar, nuestra matriz de peligros y riesgos y nuestra matriz legal. Miremos que han entrado una cantidad de normas que ha generado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, perdón, de Salud, que debemos empezar a implementar y a cumplir bajo nuestra matriz legal en nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo. Aquí vemos un ejemplo donde peligros, ¿cierto? Los peligros en el trabajo como el de las soldaduras, se pueden generar salpicaduras, radiación ultravioleta, rayos láser, radiación ionizante que puede generar daños o quemaduras y pues también inherentes al ambiente, físicos, mecánicos, químicos y pues como respuesta pues se puede generar un accidente. Aquí adicional a que es estos factores que mencionamos aquí, peligros, ¿cierto? Que mencionamos, también entrará el riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, ese es uno nuevo que entra en nuestra matriz de riesgos. Aquí vemos, según la OMS, pues estos factores de edad, sexo, los hábitos, ¿cierto? Pues van a estar muy de la mano a que una persona conlleve a que se contamine del virus. Y la determinación del riesgo médico-ambiental. Entonces, recordemos que el programa de vigilancia también se alimenta de mediciones en el ambiente. Entonces,
se puede hacer una identificación cualitativa, ¿cierto? Al inicio del programa del sistema, ¿cierto? Se identifican los riesgos para la salud, ¿cierto? En la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, y se hace un diagnóstico paralelo a condiciones de salud. Y la siguiente fase es la gestión del riesgo para la salud. Entonces allí se hacen mediciones de higiene ocupacional, exámenes médicos ocupacionales, y ya aquí ya se empiezan a identificar qué controles se debe aplicar la organización, donde se haya una posible eliminación, sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos. Al finalizar, pues hacemos una evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica, donde miramos la eficacia de los controles implementados, verificación de la efectividad del sistema basado en un sistema objetivo de indicadores. Entonces, todo sistema debe tener unos indicadores. Y allí, pues, es muy importante empezar a tener la precoz identificación de síntomas, ¿cierto? Entonces, esa encuesta de sintomatología de síntomas debe ser diaria, reporte de signos de alerta, encuestas de reporte de evento de salud. Y estos indicadores pueden ser, pues algunos aquí sugerimos, la tasa de ausentismo por la patología, tasa de conductas riesgosas, ¿sí? Para eso se necesita un programa de seguimiento a los comportamientos, tasa de conductas protectoras, también hay que mirar lo bueno y también lo que se está haciendo o cometiendo error para que haya una exposición. Y allí también indicadores de cumplimiento, pues que haya una cobertura a los trabajadores realmente que están expuestos a las áreas, impacto a las medidas protectoras, y el REDIS es prácticamente el resultado que tendríamos del sistema de vigilancia biológica. Una vez que tenemos esto, pues ya estamos mirando la escala del tratamiento del riesgo, donde se hace la identificación del tratamiento de riesgo y se suministra un ambiente seguro al trabajador. Y pues si hay seguridad, pues va a ser un ambiente saludable y el trabajador va a ser productivo. Y en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, los programas de vigilancia o sistemas de vigilancia, pues se deben de consignar la justificación y en forma resumida y clara la magnitud del problema del riesgo. Pues indudablemente este es un problema mundial y es un problema de pandemia, y los datos epidemiológicos o estadísticos y el número de trabajadores expuestos prácticamente entraría toda nuestra población trabajadora. Identifique y describa la magnitud del problema del peligro y factor del riesgo de la empresa. Entonces habrá empresas que posiblemente su contacto con personas externas es mínimo, como habrá otras que tienen mucho contacto, y pues allí va a empezar a dinamizarse mucho más este factor de riesgo. Entonces debemos tener la caracterización de nuestra población, características, definición de los grupos de exposición similar y optimización de los recursos. Aquí es muy importante, ¿no? Los recursos no son infinitos, tenemos que optimizarlos, ¿cierto? Y ahí para eso vamos a ver al final un poquito los controles. Grupo de exposición similar, pues indudablemente tenemos que empezar a definirlos por cargo, por oficio, por probabilidad de enfermarse o lesionarse, o porque hacen una actividad afín. Y la necesidad de implementar controles. Entonces, la enfermedad laboral derivada de este peligro, accidentalidad laboral, identificación del riesgo y la identificación del riesgo por áreas o dependencias. Aquí es fundamental ya ir a visualizar hacia el interior de los procesos. Y el trabajador es muy importante que nos esté retroalimentando esto. Analizar el comportamiento de los indicadores y hacer la mejora del sistema. Entonces aquí vamos a encontrar del más efectivo hacia el menos efectivo. Entonces, lo menos efectivo es el trabajador, ¿cierto? Empezar a dotar de EPPs masivamente, y lo más costoso, muchas veces las organizaciones inician por este punto y nos equivocamos. Después vienen los niveles administrativos, utilizar controles administrativos incluyendo la formación fundamental, pero estaba muy acompañada de todos los sistemas ya de controles de ingeniería, utilizar controles de ingeniería y de reorganización del trabajo, indudablemente, ¿cierto? Y aquí este ámbito ya entra en la fuente, sustitución. Entonces, cuando cambiamos una materia que es prima, que es riesgosa,
para los trabajadores y buscamos una materia prima que es menos riesgosa y que va a impactar menos a la salud de los trabajadores, pues ya hay una sustitución, ¿cierto? O eliminación definitivamente. Ese proceso no era necesario hacerlo y sí lo estábamos desarrollando, desgastándonos económicamente y funcionalmente. Decreto 1072. Aquí ya vamos finalizando, nos quedan 3 diapositivas. 1072, aquí vemos que la eliminación es posible efectuar controles para la eliminación. Esta es una ruta que nos da el 1072 del 2015. Es posible efectuar controles de sustitución. Entonces aquí vamos paso a paso hasta finalizar. Es posible efectuar controles en el individuo. Entonces hacer formación, en fin. Revisar la matriz de peligros y riesgos, ¿cierto? Entonces debemos estar monitoreándola. El ausentismo laboral, ¿cierto? A través del COPAS, hay que dinamizar el COPAS y el comité de convivencia y elementos necesarios para dar inicio al tratamiento del riesgo. Entonces aquí tenemos un antes, un después, viene una resolución que es la 2015 que nos va a regular las historias clínicas. Anteriormente era la 2346, ya la 2115 nos lleva a un sistema electrónico, ¿sí? Y esta declara la obligatoriedad de todas las evaluaciones ocupacionales y da los lineamientos a la realización de estas, ¿cierto? Controles técnicos, eliminación y sustitución de ingeniería fuente y medio, pues indudablemente corresponden a los métodos que se requieren para hacer cambios en los lugares de trabajo. Y los controles administrativos, definir estándares, patrones de tiempo, de trabajo, descanso, diseñar e implementar un programa de educación, seguimiento a la aplicación de medidas de estándares y seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales. ¿Sí? Vigilancia de la salud, entonces crear el profesiograma y mantenerlo actualizado. Eficacia en los controles implementados, entonces debe hacerse verificación de la efectividad del sistema basado en un sistema de objetivos e indicadores. Aquí debe participar muy dinámicamente supervisor, trabajador, empresario, ¿cierto? Y las partes interesadas. Y aquí vemos como la línea de seguimiento, verificar, ¿sí? Realizar informe de gestión y realizar acciones correctivas y preventivas y de mejora. Entonces, indudablemente, este es el PHBA de todo un sistema de gestión donde al final vamos a identificar si nuestro sistema de gestión hizo la mejora. Y los pasos a seguir en caso de compatibles con sintomatología están establecidos. Les recomiendo que se lean la resolución 666 del 24 de abril, donde nos documenta cada uno de los aspectos. Si hay fiebre, tos, dificultad, entonces, ¿qué debemos hacer? Comunicarle al jefe inmediato, conforme a los protocolos establecidos. Las empresas deben reportar los casos a las EPS, a la Secretaría de Salud. Para eso deben de hacerlo electrónicamente en el app, ¿cierto? Si el trabajador se encuentra en casa, pues este debe hacer el reporte al menos telefónicamente con su jefe y para el caso de la EPS también hacer el contacto con ellos. Pasos a seguir también. Entonces aquí lo vemos, identificar áreas, superficies, ya lo vimos prácticamente, hacer el proceso de lavado de manos, se sugiere que 6 veces al día y asegurarse de reportar los casos COVID. Y aquí vemos los controles efectivos, según OSHA y según PREMAP, ¿sí? Calor húmedo, genera, para el caso del virus, genera destrucción de este en autoclave, vapor fluyente de agua hervida, destrucción de patógenos, ¿cierto? También nos elimina este tipo. El detergente es un elemento químico que nos puede controlar el virus. Calor seco en un horno caliente también nos puede neutralizar, ¿cierto? La incineración, entonces ya los hornos, ¿cierto? Y la luz ultravioleta. En este caso hay una serie de desarrollos que yo los recomiendo mucho porque nos va a facilitar. El tema es controlar el riesgo visual, ¿cierto? Pero si la fuente lumínica no es directa, pues nos puede generar una destrucción del virus total. Las radiaciones ionizantes, que es mucho más difícil, se utiliza más en el tema quirúrgico,
y la filtración. Entonces aquí ya nos dicen de que debe tenerse sistemas de filtrado de aire de acondicionado o ventilación que tengan filtración o filtros tipo EPA que ya son un poco costosos, que implican una inversión alta para los empresarios. Indudablemente de estos controles el que más recomiendo es el de la UV, la luz ultravioleta, que por medio de una lámpara que no esté abierta a generar daño visual, pues nos va a generar control y a mitigar este virus que está circulando pues en un momento dado por el ambiente y con las personas. Yo creo que aquí estaríamos terminando con este tema de la gestión del COVID, ¿cierto? De los riesgos en el sector manufactura. Y pues, Lina, no sé, aquí podríamos iniciar la sesión de preguntas si tú quieres. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Bueno, por temas de tiempo vamos a responder 3 preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Carlos, acá un asistente nos pregunta, ¿cuál es la clave para enfrentar el riesgo biológico por COVID-19 desde la empresa? Bueno, muy bien. Pues una de las recomendaciones, como lo veíamos en el proceso de las charlas, es aplicar la legislación que sobradamente tiene Colombia y no solo la reciente, sino la antigua. Entonces, el aplicar la legislación, el aplicar los sistemas de vigilancia epidemiológica, tal como lo describe el decreto único 1072 es muy importante. Entonces, la recomendación básica es esa. Si nosotros conocemos muy bien la legislación y la aplicamos de manera idónea, vamos a lograr gestionar nuestro sistema y controlar este factor de riesgo. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, Gracias. nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son los primeros 3 pasos antes de iniciar la operación de la empresa? Bueno, estos pueden ser muchos más, pero los 3 principales, indudablemente, tener muy bien definido nuestro protocolo, ¿cierto? Como lo exige la ley, nuestros protocolos que estén enmarcados bajo el plan de emergencias, ¿cierto? Y como segunda medida, pues mejorar ese plan de emergencias, dinamizarlo, ¿cierto? Ahí en ese protocolo tenemos que en un momento dado formar a nuestros brigadistas, a nuestro COPAS, a todos los que aportan en la gestión y a nuestros trabajadores en la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y pues este plan indudablemente hace el plan de contingencia ante casos por contaminación biológica, pues indudablemente haría parte del plan de emergencias. Y en tercera medida, el desarrollo de procesos de inducción súper clave. Si yo tengo un trabajador bien formado, no solo de producción directa, sino esos operarios de aseo, de servicios generales, en aplicar protocolos de desinfección, en rotar la sustancia con la cual hacemos el protocolo de desinfección, porque muchos, no solo este virus se puede volver resistente a ciertos químicos en el tiempo, sino a los procesos de limpieza. Entonces, hacerlos cambiante, que de manera adecuada se logre esos procesos de desinfección con alguna sustancia o como lo mencionaba yo al final, con sistemas como la luz UV, que son sistemas muy efectivos y ahí el único tema es que tiene que tener un control visual, la lámpara de estar protegida hacia la visión de los trabajadores. Digamos que esas serían las recomendaciones. Listo, Carlos. Y nuestra última pregunta es, ¿cuáles son los controles que pueden eliminar el COVID-19 en el ambiente? Como lo veíamos, hay muchos, están desde las hipoclorito de sodio, ¿cierto? En solución al 5%, 5% de hipoclorito más agua. El tema aquí es
tener muy bien desarrollado el proceso de limpieza y muy bien capacitados a nuestros trabajadores. Y implicaría tener casi que una persona disponible en tiempos muy permanentes haciendo esos procesos de desinfección. Viene el uso de vapor, ¿cierto? También, temperaturas altas, húmeda, algún químico como el jabón también destruye, elimina ese virus. La lámpara UV, la radiación ultravioleta lo elimina, o las radiaciones, pero digamos que ese ya no es un control tan fácil de utilizar masivamente. Pero sí las lámparas UV, digamos que con un buen diseño, dependiendo de los procesos, habría que analizar cada proceso en particular cómo se podría aplicar. Recordemos que el virus en el momento que es expulsado por una persona, por ser pesado va al suelo. Entonces, uno de los procesos que hay que buscar a desinfectar es el suelo, ¿sí? Los tableros de control de equipos en un momento dado, si eso llegase a ocurrir. Entonces, la luz UV sería la que yo más recomendaría, buscando aplicaciones donde no generen riesgos para la visión de los trabajadores. Bueno, Carlos, muchas gracias. Lina, Qué a ti. información tan pertinente has brindado para nuestros clientes. Mil gracias. Gracias. A ustedes, buen día. Bueno, Que y estén por bien. supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, de sonreír, aprovecha cada momento con tus seres queridos, expresa todo tu cariño. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir. De igual forma, les recordamos que para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos a estar súper conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo, al igual que temas de interés sobre la cuarentena y el COVID-19. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y hasta ahora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y lo visualicen sin ningún problema. Les recordamos también a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3:30 de la tarde y de 5 a 5:30 de la tarde, cada día más conectados y sintonizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día! Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 7. Logren, promuevan hábitos saludables de trabajo y de equilibrio, empresa, familia y persona. Para salvar vidas. Recomendación número 8. Fortalezcan la gestión en seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cuidado integral, físico, mental y emocional para salvar vidas. Recomendación número 9. Cooperen, los trabajadores deben cooperar con sus empleadores y ser protagonistas de su autocuidado. Para salvar vidas. Recomendación número 10. Controlen siempre que el modo de trabajo varíe. Hay que evaluar los riesgos conexos y gestionarlos para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.